Buenos días a todos. Me gustaría que tratáramos en lo posible de volver a recuperar las aulas. Fueron 2 años de pandemia que nos hizo estar comunicarnos por medio de la virtualidad, pero lo que se genera en las aulas, el debate, no se genera por vía virtual. Sería muy importante que volvamos a recuperar el espacio de diálogo y bueno, hoy presenta el servicio de medicina familiar, el Ateneo. Los dejo con los disertantes. Bueno, buen día a todos. Nosotros somos residentes de Medicina Familiar del Hospital Domingo Funes. Mi compañero Uriel, mi nombre es Julieta. Y bueno, hoy vamos a presentar este Ateneo cuya temática es la negativa a colocar las vacunas del calendario oficial y sus implicancias actuales. Como situación disparadora, nos basamos en una consulta que vivió una compañera, la cual tiene como protagonista a Noah, de 10 años, quien acude acompañado por su papá para realizar el control periódico de salud y completar la ficha escolar. Nos cuenta como antecedente que nació a término, que fue un embarazo controlado, con un Apgar de 7/8, con peso, talla y perímetro cefálico dentro de parámetros normales. Presenta alergia estacional y a veces debe acudir a la guardia por presentar broncoespasmos que requieren el uso de aerosoles y corticoides. Como otro dato, nos cuenta que alquilan una vivienda con 2 habitaciones. En la de los niños hay problemas de humedad, cuentan con servicio de agua, cámara séptica y gas envasado. Y tienen 2 gatos. Acá podemos ver también el familigrama, que cuenta como antecedente familiar que el abuelo paterno posee hipertensión, diabetes, el padre de 40 años tiene una hipertensión no controlada y vemos también que Noah tiene una hermana menor de 6 años y un hermano mayor de 3 años, de 13 años. Cuando indagamos sobre el carnet de vacunación, si lo trajo, nos cuenta que el padre nos cuenta que no vacuna a sus hijos porque ha vivido una situación que lo marcó con su hijo mayor de 13 años tras colocarle las vacunas del primer año, y por eso decidió no vacunar ni a Noah ni a su hija menor. Y el colegio está informado de dicha decisión. Luego de realizar el examen físico, se registra en la historia clínica y se completa la ficha médica escolar. Ante esta situación, nosotros nos planteamos como puntos claves cuál es el impacto sanitario de estas decisiones a nivel poblacional, las implicancias y el marco legal, el impacto que tiene en el acceso a beneficios sociales, el impacto también a nivel educativo, las consecuencias de la no vacunación y finalmente hacemos recomendaciones y estrategias de persuasión ante estos casos. En este gráfico podemos observar cuál es la cobertura de vacunación por departamentos en Córdoba. Utilizamos a nivel como ejemplo este gráfico que habla de la vacunación de Menveo en niños menores de 1 año en el 2020. Fijémonos que el departamento que más cobertura de vacunación tiene es el de Río Seco, que supera el porcentaje de vacunación esperable, que es del 95%, y como otro dato, otra referencia, Capital no llega a cumplir la meta y Punilla tampoco, está por debajo de la cobertura que se espera, ¿no?
Una aclaración en relación a los gráficos y a la información que tenemos de vacunas en general es que esta información se la carga en el SIGIPSA, digamos, y esa información toma el domicilio del documento del paciente. Muchas veces por ahí no es el domicilio real de la persona que está vacunando, entonces no son del todo reales los gráficos, la información, pero es bastante certera, digamos, ¿no? Pero por ahí hay información que una persona que tiene documento en Córdoba, se vive en Punilla y se vacuna en Punilla, va a estar registrada como vacunada en Córdoba, digamos, como vacunada por el documento de Córdoba, ¿no? Así funciona el SIGIPSA ahí. Bueno, este es otro gráfico que nos habla de esta situación. También hablamos sobre membeo primera y segunda dosis. Y acá enfatizamos el hecho que el porcentaje ideal de cobertura de inmunización debe ser del 95%, la cual está representado con el color verde. Los departamentos que están marcados en verde son los que llegan a cubrir este porcentaje. Los que están en celeste son los que lo superan, llegando al 100%. Ischilin, que en este, no sé si se marca, en este gráfico es el único que se encuentra entre el 95 y el 80, y lo que está enmarcado en rojo son los departamentos que no llegan al 95%, ni siquiera al 80%, y podemos observar que Punilla, tanto con la primera dosis de membeo como con la segunda, no alcanza el porcentaje ideal. Algo marcando yo. Bueno, genial. Veamos la diferencia entre el primer gráfico, que varios departamentos que llegan a la expectativa lo superan, y en la segunda dosis no se llega a cumplir ni siquiera el 80%. En general también aclaramos que la tasa de cobertura siempre se saca por vacuna, o sea, no hay una tasa de cobertura en general de todas las vacunas del calendario. Siempre la información que nosotros tenemos, por eso utilizamos esta vacuna en particular, digamos que seleccionamos estas vacunas, fueron por recomendación del área de epidemiología del hospital, nos dijeron como que son para tener una buena referencia, por eso seleccionamos esas vacunas para mostrar el gráfico. Y en general la información en lo que es vacunación, se habla de tasa de cobertura por vacuna, y cuando hablamos de tasa de cobertura también nos especificaba la gente de epidemiología que hablamos de cuando se alcanza la inmunidad, digamos, no una sola dosis de vacuna no alcanza muchas veces a alcanzar la inmunidad específica para que otorgue esa vacuna. Entonces, cuando hablamos de este porcentaje, hablamos de, bueno, acá es por dosis, pero vemos que la inmunidad adquirida prácticamente en la provincia no está, digamos, porque no alcanzamos en ningún departamento el 95%. La disponibilidad de la vacuna en todos los centros de vacunación de la provincia está el 100% asegurada. La disponibilidad de la vacuna está garantizada por el Ministerio de Salud de la Nación, que es el que... De esta puntualmente, Siempre que en la Membeo, actualmente sí, digamos, ha habido momentos en que hubo faltantes de vacunas en particular, en general a veces pero eso puede haber un mes, 2 meses que puede haber faltantes de vacunas. La Membeo particularmente hace unos años estuvo faltando bastante, pero ahora en general hay, por ahí un mes no llegó, pero después al mes siguiente puede estar, digamos, a la semana siguiente, pero en general la disponibilidad de vacunas está garantizada, digamos, y eso es la compra la centralizada del Ministerio de Salud de la Nación. Pero pensando, digamos, en las vacunas más antiguas, clásicas, si cambiaba, digamos, la disponibilidad, como si eso podría tener influencia en el porcentaje de vacunación. Claro. La disponibilidad, ¿no? Sí, en general es esto, la disponibilidad de vacunas en general es constante, pero puede haber algunos baches, pero actualmente son bastante cortos, digamos, los periodos donde no hay una vacuna, y es cada vacuna puntual. Hace un tiempo faltaba la SALC el año pasado, que después empezó a regularizarse la situación, pero bueno, como por momentos puede pasar, digamos. Este es otro gráfico que habla ya más puntualmente de Punilla, que también utilizamos a modo de ejemplo de la vacuna triple bacteriana celular en niños de 11 años entre 2017 y 2021. Y bueno, veamos cómo ha ido, digamos, en 2017-2018 superábamos la cobertura, el porcentaje de cobertura de inmunización,
en 2019 también, y ha ido decreciendo, y actualmente la última recabación de datos nos habla de una cobertura del 48,7%, o sea, estamos muy por debajo del ideal. Sí, este dato de 2019 nos llamó la atención, cómo aumentó, digamos, por encima del 100%. Después desciende, no hubo una campaña puntual de vacunación en este año para esta vacuna, pero sí para lo que es la triple viral, del sarampión, digamos. Entonces esto nos puede hacer pensar, digamos, que obviamente cuando un vacunador recibe a una persona que se va a vacunar y chequea el carnet de vacunas, en general se hace la recomendación de completar las vacunas que faltan en el esquema, ¿no? Entonces es muy probable que haya venido por ese lado, digamos, que se ha decantado esa cobertura. Y después evidentemente 2020 que empezó la pandemia y 2021 post pandemia, bueno, estamos con esos números. En realidad 2021 fue el año más fuerte de la pandemia acá, en 2020 la mitad. Pues. Pero bueno. Bueno, en esta tablita también hablamos un poco, también puntualmente de Punilla del 2021 y comparamos las distintas vacunas a distintas edades y veamos como a nivel general que también el porcentaje de cobertura es bajo, siendo el más alto el de la triple bacteriana con un 57% a los 5 años y todos los demás están por debajo, no llegamos nunca a la meta. Claro, recordemos que el objetivo es el 95%, digamos, el objetivo de la meta objetivo, y eso no es algo nacional, sino que es algo internacional, digamos, esa meta. Es algo arbitrario de acá de Argentina. Bueno, a mí me toca un poco hablar de lo que sería el marco legal a nivel nacional, digamos, en relación a los derechos de los niños, niñas y niñes, y de lo que sería la vacunación puntualmente, digamos, el acceso a la salud. Tenemos dos leyes que hablan, bueno, una particularmente esta, la ley número 27.491, que se fue aprobada en el año 2018, en diciembre, y publicada en el boletín de 2019. Esta ley todavía no está reglamentada, no tiene una reglamentación, si bien la ley exige que sea reglamentada dentro de los 120 días, bueno, todavía no ha sido reglamentada, pero está vigente porque ya ha sido publicada en el boletín oficial, digamos. Si bien no tiene reglamentación, es una ley que está vigente. Bueno, y el título de la ley nos habla del control de enfermedades prevenibles por vacunación. Es una ley específica para la vacunación, digamos. Bueno, nosotros marcamos como algunos artículos puntuales de la ley. En el artículo número 2 habla de la obligatoriedad de las personas que tienen indicación de su vacunación, ya sea por estar dentro del calendario o por ser trabajador de salud o por tener alguna condición particular de que reciba esa vacuna. El artículo número 7, bueno, otra vez nos repite como el calendario de vacunación es obligatorio para toda la población, digamos, de las vacunas que están contempladas dentro del calendario, dentro del carnet oficial, digamos, de vacunación. El artículo 8 habla del personal de salud y dice que nosotros estamos obligados a vacunarnos también las vacunas que corresponde que nos pongamos, digamos, deberíamos tenerlas. Bueno, el artículo 10 dice que tanto los padres, las madres como los tutores legales son responsables de vacunar a sus hijos a su cargo. Después vamos a ver, bueno, la siguiente ley un poquito en relación a esto. Y en el artículo 11 nos habla de que tanto el personal educativo como el personal de salud o cualquier agente público personal de salud que se desempeña en el lugar público o en el lugar privado, está obligado a notificar, a comunicar ante la autoridad administrativa correspondiente el no cumplimiento con el carnet de vacunación o el incumplimiento con la vacunación, digamos. Si nosotros no lo hacemos, somos pasibles de sanción según lo que dice esta ley, digamos. Bien. Bueno, y esta otra ley es también una ley nacional, es la ley número 26.061, que es la que nos habla de la protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes, que esta ley viene a como a reconocer, si bien ya está reconocida, lo vamos a ver más adelante,
a reconocer en una ley, en el marco de una ley, lo que sería la Convención Internacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ella estaba reconocida por la Constitución, por un artículo de la Constitución, como de rango supraconstitucional, digamos, esas convenciones. Bueno, esta ley acá no lo marcamos, bueno, es de 2005, y está promulgada en 2010, en el 2005 también, y sí está reglamentada esta ley. Bueno, el artículo 14 nos habla del derecho a la salud, específicamente, porque obviamente habla de muchos derechos de los niños, niñas y niñas. Bueno, que los organismos del Estado deben garantizar el acceso al servicio de salud y todas sus acciones para poder desarrollar promoción y prevención de enfermedades. Y el artículo 26, que lo vamos a hablar también en relación a un derecho que tienen los niños, es el derecho a la seguridad social en relación a lo que sería la asignación universal por hijo. En este caso puntual, digamos, que se pide el carnet de vacunación que esté completo, el derecho a obtener beneficios de la seguridad social, y es el Estado quien debe garantizar su acceso. Esta ley es importante también porque dice que en el artículo 2 dice que los niños son sujetos de derecho, digamos. Entonces, como tales, los padres o tutores legales son como, deberían ser los garantes de esos derechos de los niños, digamos, no tienen potestad por sobre los niños para decidir sobre ellos, digamos, ¿no? Entonces esos son tutores legales, pero los niños como tales son sujetos de derecho, y el acceso a la vacuna y el acceso a una salud integral es un derecho que tienen los niños y que ni nosotros ni sus responsables legales deberían poder privarlo, ni tampoco la educación, que lo vamos a ver más adelante, privarlo de un derecho, digamos, que tienen esos niños, ¿no? Como tales. Esta ley, también otra cuestión que lo pusimos acá, que me había anotado, bueno, incluso en el artículo 4 dice que si bien hay que respetar las pautas familiares y culturales, digamos, que tienen las familias, digamos, que pueden tener la familia, siempre hay que respetarlos cuando no constituyan un peligro para su vida e integridad, digamos. Y si nosotros no les privamos a los niños de las vacunas, digamos, podemos estar poniéndoles en riesgo, digamos, a su salud, digamos. Entonces, también, o sea, si la familia te dice, no, nosotros no, por tal o cual cosa, bueno, está garantizado eso en la ley, pero siempre y cuando no ponga en riesgo la integridad del niño, que es un sujeto de derecho según lo que dice la ley, digamos, ¿no? Perdón, otra cosita más que no está ahí, que está en esta ley, también. Esta ley ya lo decía en 2005, antes de la más actual de vacunación 2019, que nosotros, en el artículo 30, nosotros tenemos el deber, nosotros como agentes públicos de salud y los agentes educativos y los agentes del Estado, de cualquier institución, tenemos el deber de comunicar cuando nosotros, específicamente dice, que tuviera conocimiento de la vulneración de derechos de niñas, debe comunicar dicha circunstancia ante la Autoridad de Protección de Derechos en el ámbito local. O sea, si nosotros tenemos notificación, nos enteramos de que está siendo vulnerado un derecho del niño, en este caso el derecho a acceder a las vacunas, deberíamos notificarlo, y ya lo decía la ley en 2005, digamos, esta ley, más allá de que no está reglamentada la ley de 2019. Entonces, ya esta ley nos dice a nosotros como agentes del Estado que tenemos que notificar cuando un niño no está siendo vacunado porque está siendo vulnerado un derecho. Ahora sí pasamos al siguiente. Bueno, esto es lo que hablaba recién. ¿Qué dice la Constitución en relación a esto que nos preguntaba Alicia? ¿Qué dice la Constitución en relación a las vacunas? Bueno, la Constitución no dice nada específico en relación a los derechos del niño, a los derechos a las vacunas, pero sí dice en el artículo 75, el inciso 22, que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos por las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordados con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, digamos, son supraconstitucionales. En este caso, en Argentina, bueno, está la Convención, como dijimos, sobre los derechos del niño, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 89, ratificada por la Argentina en el 90, y después, bueno, en la modificación de la Constitución del 94, a través de este artículo, tiene rango supraconstitucional, digamos. Entonces, también estaba desde antes de 2005, el derecho, digamos, del niño a la vacuna, desde el 94. Bueno, un poquito lo que dice la Convención. Bueno, es muy importante porque regula en primer lugar quiénes son niños. Todo ser humano menor de 18 años, según la Convención, son niños. Y en segundo lugar, resguarda el derecho a la salud como un elemento esencial para el desarrollo.
El derecho a la salud está contemplado en todo el cuerpo normativo, hay numerosos artículos que se refieren a esto. Lo interesante sería, quisimos poner el artículo 24, entonces que dice: los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. A ver si me había anotado más de esto. No. Bien. Bueno. En esta parte vamos a hablar un poquito, nosotros nos pusimos en contacto con distintos agentes, ya sea del ANSES como responsables del área educativa de la provincia, en realidad del departamento, responsables del área legal del ministerio, y tratamos de contactarnos con los responsables de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, bueno, que son los responsables de garantizar y de velar por los derechos de los niños, niñas y niños. Entonces, con el ANSES, en relación a, como ven acá un ejemplo, esta es la ficha que nosotros le completamos anualmente a los niños. ¿Por qué? Porque dentro del marco de los derechos sociales, lo que sería la asignación universal por hijo, que es un derecho, le exige al responsable legal, al tutor legal de ese niño, que tenga un control anual de salud y que tenga el calendario de vacunación completo, digamos, ¿no? Entonces, esta que está redondeado ahí son las partes que podemos completar nosotros como parte del equipo de salud. La parte de vacunación no es necesario que la complete un médico, la puede completar un vacunador, un enfermero, y lo puede firmar, no hay ningún problema. Entonces nosotros le preguntamos a la gente del ANSES qué pasa si los niños no tienen las vacunas completas, ¿qué hacen? No le dan la asignación. Es como lo mismo que vamos a ver en la educación, digamos, es como, en realidad no, porque no podemos privarlos de un derecho, porque ya hay un derecho que está siendo, digamos, cercenado, que no está siendo garantizado. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacen? Lo que nos respondieron y lo que está establecido es que a las personas que cobran la asignación en nombre de los niños les retienen todos los meses un 20% hasta que presenten esta ficha completa, garantizando que los niños tienen sus controles periódicos de salud y que tienen su vacuna completa. Si no las completan, bueno, no se les deposita ese 20%, y después de si hay varios periodos consecutivos que no acreditan los controles, en ese caso se le da de baja el beneficio, hasta que la persona vaya y acredite los controles. Sí, ahí pasó. Bien, a nivel educativo. Bueno, nos entrevistamos con la responsable de la coordinadora de área educativa Punilla. En realidad, sí, es la responsable de lo que serían los colegios primarios de la región. Y a cargo de la universidad, dice ahí, no hay directivas, esto nos respondió ella, no hay directivas o protocolos establecidos ante casos de niños con un calendario de vacunación incompleto o no realizado, quedando a criterio de cada directivo de las instituciones a las que van los niños si se vinculan o no con el efector de salud, o si hacen alguna notificación, o cómo responden ante la falta de las vacunas, digamos, el carnet incompleto. ¿Cómo saben ellos? Porque, como les mostró Juli en la primera diapo, en las primeras diapos, también nosotros todos los años completamos para las escuelas lo que sería el certificado único de salud de la provincia, y hay un apartado donde especifica si están las vacunas completas o si le falta alguna vacuna, si presentó o no las vacunas. Entonces, esto también, digamos, es como otra forma de garantizar que ese derecho esté siendo garantizado, digamos. Bueno, otra cosa importante es esto, no hay una negativa de parte de la institución en el acceso de la educación ante la falta o ausencia de vacuna en los niños. O sea, no es que los niños no se les permite ingresar a la escuela porque no lleven la ficha ni las vacunas, digamos, ¿no? Porque también no podemos negarle un derecho cuando el niño ese ya no está teniendo la vacuna, digamos, ¿no? Entonces, nada, lo que hacen es tratar de persuadir a los padres para que completen la ficha, y en el tema de la vacuna muchos no se preocupan por eso, por lo que nos dijeron, digamos, ¿no? Ante campañas de vacunación a nivel nacional o provincial o municipal, se encargan de enviar un consentimiento informado a los padres para su aceptación o negativa de la colocación de las mismas. O sea,
Cuando hay una campaña como en 2019, lo que se hace es notificar, porque muchas veces se va a vacunar a las escuelas, lo que se hace es notificar a los padres pidiéndole la autorización, digamos, para aplicar la vacuna a los niños. Que en realidad eso también está en una de las leyes, que era la de la vacunación, la de 2019, perdón, que ahí establece específicamente en casos de campaña, porque esa ley dice que los niños se tienen que vacunar sí o sí en efectores de salud o en los lugares competentes donde se vacunan, excepto cuando hay campañas de vacunaciones, las personas, no habla de los niños en general. Y dice que ante campaña de vacuna, el establecimiento está obligado a notificar a los padres, pero si no hay una notificación explícita que diga que no le van a poner la vacuna, esa autorización se da por hecho, digamos. No hace falta que los padres autoricen a los chicos para que le pongan la vacuna en la escuela, obviamente por una cuestión de buen trato y buena relación de los padres, de las familias con los padres. Siempre los docentes y los directivos tratan de que se den firmado y no impulsivamente vacunar a los niños, porque bueno, eso puede traer problemas, ¿no? Obviamente. ¿Esto me toca a mí? Sí. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no vacunar a los niños, digamos? En realidad esto, tenemos en cuenta que la vacunación es un acto, además de que está cubriendo a esa persona, es un acto solidario, es un acto sanitario, digamos. Nosotros estamos protegiendo con una vacuna no solamente a esa persona que está vacunando, sino lo que tratamos de hacer es cortar la transmisión de esa enfermedad que estamos protegiendo específicamente, digamos, ¿no? Entonces cada vacunación es un acto sanitario propiamente dicho. Anualmente casi 20 millones de niños se quedan sin el paquete básico de vacunas, esto a nivel mundial supongo, que podría protegerles, y en total cerca de 2 millones de personas mueren a consecuencia de enfermedades que podrían haberse prevenido con las vacunas. Un hito en la salud pública mundial fue la erradicación de la viruela en el año 80. Actualmente se está trabajando para erradicar la polio, que sigue habiendo casos de polio, sobre todo en África, de polio salvaje. Previo al descubrimiento de las vacunas había epidemias que causaban secuelas irreversibles o miles de muertes por año. Y en Argentina nosotros tenemos varios hitos en relación a la vacunación, digamos que varias metas que hemos alcanzado, gracias a, bueno, porque tenemos un calendario de vacunación bastante extenso, bastante amplio, no sé si contamos cuántas son, pero son un montón. Bueno, entonces en Argentina ya no se registran casos de polio desde el 84, de sarampión, casos autóctonos o sea, transmisión autóctona no hay desde el año 2000, difteria desde 2026, tétanos neonatal, de 2006, perdón, adelante, tétanos neonatal desde 2007, rubiola congénita desde 2009, y esto es otro logro, que se ha logrado reducir más del 96% de los casos de trasplantes hepáticos en niños, sobre todo por virus de la hepatitis A, por hepatitis fulminante. Bueno, son estos mismos logros los que hacen fundamental la vacunación como política de Estado. Como el último punto clave que abordamos en el Ateneo es el de las estrategias de persuasión y recomendaciones. Nos basamos en 4 ítems fundamentales que, siendo el primero, la educación y la comunicación, transmitir el mensaje de que la vacunación es una responsabilidad colectiva, que es un beneficio para todos, no solo para el que es beneficiario de la vacuna, ¿no? Como dice acá, debemos demostrar que la salud de una comunidad es una responsabilidad colectiva en la cual la población no es solo la beneficiaria, sino protagonista del proceso. Recomendamos educar a través de un mensaje claro sobre la política de inmunizaciones, sus logros y sus metas. Y acá agregamos un gráfico que habla del modelo de las 3C y nos transmite como los puntos sobre los que tenemos que actuar, que es la idea de que hay poca confianza en las vacunas y en sus proveedores, en la falta de acceso fácil a las vacunas y la percepción negativa del valor o que realmente no son necesarias, como que no hay problema si no nos vacunamos. Otra estrategia de persuasión, otra recomendación es la vigilancia epidemiológica, que también se encadena con lo primero, explicar a la población, la población general, que los efectos adversos de las vacunas son previamente estudiados con instrumentos serios, eficaces, que no hay intereses ajenos a la salud pública y también
estaría bueno luego de realizar esta intervención de educar, de comunicar, evaluar el impacto a nivel sanitario, si se logra o no, que es esto lo que queremos transmitir con la vigilancia epidemiológica. La ley al servicio de la salud, otro punto, utilizar las leyes como herramientas que ofrece el Estado, que todo lo que explicó Uriel, para anteponer los intereses de la comunidad por sobre las elecciones individuales. Explicar lo mismo a los padres, que le nieguen el derecho a vacunarse a sus hijos sobre los daños que podrían causarles a ellos y al entorno, ¿no? Y por último, esta es una recomendación que es el consentimiento informado. Podría establecerse a nivel oficial un modelo de consentimiento informado unificado que deban firmar los tutores o los padres que nieguen el derecho a sus hijos, en el que se explique claramente los riesgos a los que los exponen y también al resto de la comunidad. Se debe aclarar que este acto implica la posibilidad de asumir las responsabilidades penales y civiles ante el contagio, secuela o muerte del niño o de los contactos que pudieran contagiarse por su medio, ¿no? Como transmitir la idea realmente de responsabilidad a través del consentimiento informado, no que sea solo educar, transmitir el mensaje y que quede ahí, sino realmente transmitir la responsabilidad. Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Esto lo sacamos de un texto publicado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Un consentimiento informado que esa persona, si bien esto actualmente no estaría en el marco de la ley, digamos, porque eso habría que ver cómo se puede adaptar, digamos, pero eso, como que la persona que está negando un derecho, además de negar un derecho, sepa que ese acto puede acarrear una responsabilidad o consecuencias, digamos, graves para la persona y a nivel sanitario también. Entonces, como informar y que lo firme como diciendo esto es lo que puede llegar a pasar, como se hace ante cualquier otro acto médico o intervención médica. Y en el caso que presentaron el papá, ¿por qué se negaba? Porque dijo que no sé qué le había pasado al niño mayor. Eso nos puede recordar le habían dicho varios profesionales de la salud que el niño podría haber tenido una reacción adversa a algún componente de las vacunas colocadas en el primer año y que a partir de eso desarrolló una serie de convulsiones, o sea, una epilepsia que le duró hasta los 6-7 años y luego se dio. Fue como que eso le dijeron, él tomó que era por la vacuna y a partir de eso no quiso. La consulta, yo me intenté contactar con la persona, pero bueno, no pude. Le había comentado eso, que la niña la había vacunado, la tercera vacuna del año, y todos los días presentaba convulsiones, y bueno, el médico había referido que podría haber sido algún componente de alguna de las vacunas que le habían puesto. Sí, tomamos este caso como disparador. En realidad, como hay muchos casos, nosotros trabajamos en distintas localidades en el primer nivel, digamos, algunos de nosotros, de lo que es Punilla, digamos, y no todos los días, por suerte, ni muy seguido, pero cada tanto se presenta esta situación, digamos, de que los niños tienen el calendario incompleto o que hay padres que deciden no ponerle X vacuna o no vacunar a los niños por distintas razones. Lo importante de esto, nosotros lo queríamos como enmarcar dentro de lo que es una perspectiva de derecho, digamos, de parte de los niños, de que nosotros como agentes de salud deberíamos notificar, tanto nosotros como las escuelas, esto que nos contactamos con el área de legales del Ministerio y la CENAF, ellos realmente del Ministerio nos dijeron que sí, que la vacunación es obligatoria, que deberíamos buscar herramientas para persuadir a las familias antes de notificar o iniciar vías legales, llegar a ese extremo, digamos. En general no se hacen vacunaciones impulsivas, a veces en los casos de los niños que están internados y ven que no tienen obviamente siempre se le pide el consentimiento a los padres, pero se trata de ponerle las vacunas, digamos, pero en general nos decían que ellos no recordaban casos en los que se haya obligado un juez que se puede llegar a esa instancia porque la ley lo dice, pero en general no pasa, digamos. Y es como un derecho vulnerado más que nosotros no lo tenemos muy en cuenta. Sí, incluso en educación nos decían que tampoco, digamos, la CENAF no recordaban haber tenido denuncias, pero las escuelas sí, por ejemplo, tienen un procedimiento específico para casos de violencia, digamos, ¿no? Obviamente que eso se ve, pero en este caso nosotros, tanto nosotros como las escuelas, como el caso, es algo que se ve que no nos parece tan relevante, porque no lo notificamos, siendo que tenemos que notificarlo, y bueno, puede haber consecuencias, nosotros estamos obligados a notificarlo. No a iniciar una acción legal, digamos, ¿no? Pero sí a notificar
que un niño está siendo vulnerado de su derecho, digamos. Básicamente es eso. No, no, esta, la última diapo, es básicamente el calendario nacional de vacunación actual. Como verán, hay un montón de vacunas, no vamos a nombrar una por una. La última que se ha agregado es el refuerzo de la varicela a los 5 años, que ya estaba, pero ahora se empezó a colocar el año pasado, me parece, el refuerzo de la varicela a los 5 años. Y hay algunas, bueno, que son para toda la población, y hay algunas que son para, como la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica, para personas que vivan en zonas geográficas particulares, digamos, de la Argentina. Y bueno, y como ven ahí, el personal de salud, nosotros nos corresponden ahí algunas vacunitas que deberíamos tener, y en teoría estamos obligados a tenerlas. Si no las ponemos, podemos ser apercibidos. Incluso dice el monto de la multa, que son 4 salarios mínimos y no sé qué, dice la ley, lo que podríamos si no tenemos la vacuna, ¿no? Y eso fue todo. Paro la grabación. Después le vamos a pasar las preguntitas.